3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a este su programa podcast Entre Chelas. Como siempre, estamos al cargo de la conducción yo, Renzo Quintanilla, y como siempre, ¿quién me acompaña? Joaquín Obusco, un placer como todos los jueves. Y como todos los jueves, no podemos dejar de agradecer a nuestro maravilloso auspiciador, Coya Cerveza Artesanal, que nos ha acompañado, perdón, estoy un poco trabado, programa a programa con su riquísima cerveza. Por favor, Joaquín, muéstrales este bello six-pack que tienes ahí en la mano. Bueno, como todos los episodios, siempre acá con nuestra cerveza Coya. El día de hoy, por ser la última, voy a tomar mi favorita, que es la de Chancaca, que a mí me encanta particularmente. Y les invito a que los puedan seguir en todas sus redes sociales. Están como Coya Cerveza Artesanal y a que puedan ordenar las que quieran. Así que seguramente les van a encantar como nos encantan a nosotros. Totalmente. Y hablando de últimos programas, no podíamos dejar de agradecer a nuestra maravillosa casa productora que nos brinda este espacio. Brinda suena como yo hablara siempre en tercero de ellos, pero no, somos todos parte de esta bella productora. Y este programa llega a su final, esperemos de la primera temporada, para ver si seguimos más adelante. Y como siempre agradecer a Yapa Films. Y como acabo de decir hace un rato, es, bueno, el noveno programa, el último programa. Noveno no, creo que hice mala cuenta, pero bueno, ya me corregirán después en post. Y bueno, para seguir cortando mis errores, queremos presentar a alguien muy, pero muy especial para nosotros, para la casa productora, y alguien con quien deseamos conversar muchísimo y hace tiempo. Así que damos el pase y la bienvenida al director general de Yapa Films, Walter Manrique. Por favor, Walter, haz tu entrada triunfal a este Un aplauso, por podcast. favor, un aplauso. Hola Joaquín, hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, bien. ¿Tú Bien, cómo muy estás? bien, amigo. Pues bien, contento de que al fin invitaron al director, se tomaron la molestia de considerarme, así Sí, que Fue un muchas debate, en gracias realidad, por... fue un debate bastante... Lo Fue pensamos una bastante. duda, no sabíamos. Bueno, les agradezco la deferencia y aprovecho también para agradecer a Coya, a nuestro auspiciador que nos ha acompañado durante toda la primera temporada de Entre Chelas. Así que muchas gracias, Coya. Y hoy yo también voy a tomar la preferida de Joaquín, porque yo ya me sé puesto todos sus floros, así como cuando veo la encerrona y terminan con el único noticiero que te manda un abrazo. Yo sé que durante la conversación van a decir tema picante, candente. Exacto, picante, Y lo candente. mismo pues Tremendo. y Joaquín con la clásica que la suya preferida es la de chancaca. Y yo también voy a tomar la de chancaca. Muy bien, buena Riquísima, elección, riquísima. buena elección. Muy buena elección. Y hablando de elecciones, ¿cuál es la elección, el tópico, el tema del día de hoy que nos acompaña en este último programa? Que a mí me encanta este tema que vamos a abordar. Por favor, Walter, preséntanos este bellísimo tema. Bueno, vamos a conversar en torno a la premisa de si el arte debe ser necesariamente político. Vamos a discutir acerca de si todo artista debe tener siempre una implicancia política, de si las obras que realicen deben estar vinculadas con la coyuntura nacional o no. O sea, vamos a debatir en torno a si el arte debe ser o no político. Es tremendo esto porque además nosotros como país venimos atravesando una coyuntura muy complicada, muy difícil. Y está Sí. buenísimo saber qué rol cumple el arte dentro de todo eso, ¿no? ¿Está apartado o no está apartado? Bueno, vamos a terminar de resolver eso hoy día. Creo que entre los tres tenemos opiniones similares en algunos temas y hay otros en los cuales discrepamos, pero creo que eso está buenísimo, tener un espacio de charla, ¿no, Joaquín? Sí, a mí me parece perfecto discrepar con Renzo y querer cruzar la pantalla y pegarle, pero bueno, aguante el Ojo que nos debate. queremos, ojo que nos queremos. Sí, nos queremos mucho. Pero está buenísimo, digo, discutir, contrarrestar, así que bueno, vamos a ver cómo va con esto. Entonces, démosle pase a nuestro invitado, por favor. Walter, ¿quieres empezar hablando de este tema tan extenso además? Sí, quisiera comenzar compartiéndoles el por qué me surgió la idea de conversar de este tema. Fue por la coyuntura, como ya lo habías mencionado, Renzo, a raíz del golpe de Estado que hemos sufrido, que hemos padecido en Perú, pues fue evidente que las redes sociales asumieron un rol sumamente importante y pudimos enterarnos de las posturas de muchos artistas, ¿no? De cantantes, actrices, cineastas, etcétera, muchos de los cuales tomaban una posición sumamente política. Muchos suspendieron sus obras, sus proyectos y decidieron salir a marchar y pues otros simplemente no se pronunciaron. Entonces creo que ese vacío hizo que me cuestione cuál es el rol del artista más allá de la creación, del proceso de creación artística. De si como artistas también tenemos una obligación
de estar presentes en temas que nos tocan como sociedad, como ciudadanía, y esto pues lo trasladé también al propio proceso de creación artística. Es decir, si los y las artistas necesariamente debemos asumir una posición política en nuestras obras o, por el contrario, la otra postura, evaluar si es que es realmente posible crear una obra y que ésta esté desvinculada de una connotación política. Yo Picante, te creo que toca esto decir picante. yo creo que esto que mencionas, ¿no? De si se puede crear una obra que esté desligada totalmente de derecho político, debe ser una genialidad. No me imagino una obra que esté, eh, que se pelee con esto y no tome y sea política. Me parece que de por sí el hecho, todos los hechos en la política de por sí son decisiones, formas de interpretar, como yo siempre hablo, códigos que existen. Y ya cómo quieras interpretarlo y qué acción quieras tomar con respecto a esto, que quieras hacer, digamos, una obra, en el caso del teatro, o una película que es meramente de entretenimiento, si quieres decirle, ya es una decisión política, no es algo que está desligado de este accionar. Entonces, para mí me causaría mucha impresión ver algo, una obra artística que se pelee totalmente con esto. Creo que al día de hoy no sé si existe. Yo creo que pasa por un lugar de decisión. A mí no me gusta mucho imponer el deber. Sin embargo, creo que en este tema tranquilamente se puede hacer. Pero creo que pasa por un tema de decisión del artista, de como artistas asumir un rol político en la sociedad, entendiéndolo también que históricamente siempre ha sido así. O sea, no es que recién ahora, a través de la coyuntura, estamos tomando una acción política o una posición política con nuestro arte. Creo que siempre ha sido así y es importante saberlo porque muchas revoluciones se han hecho de la mano del arte. Entonces creo que eso es importante. Sí, me parece también, o sea, desde qué lugar lo tomamos y desde qué lugar lo abordamos, ¿no? Por ejemplo, creo que lo que decía Renzo de que no creo yo tampoco que pueda haber una obra de teatro que de pronto le vea y diga, esto no tiene nada que ver con política, o esta obra no es política, porque en realidad mi visión la va a relacionar a algo político. Entonces sería literalmente espectacular ver una muestra o algo que no sea político, porque yo creo que todo arte es político. Y a mí que no me gusta imponer el deber, creo que es necesario que lo sea. Como más allá de un deber, es lo necesario que es abordar políticamente las situaciones artísticas y todos estos desarrollos. De lo que comentaba Claro, Joaquín, perdóname Renzo, de lo que comentaba Joaquín, me parece importante partir de una premisa, ¿no? De que ahora no vamos a discutir de si toda obra artística tiene o no una connotación política, porque creo que sería poco productivo porque los tres tenemos la misma posición, ¿no? De que totalmente. en toda obra él o el artista asume una posición política, así sea de manera no intencionada. Alguien puede crear una obra diciendo, no, yo soy apolítico, yo soy Pedro Suárez Vértiz, no, la política no va conmigo. Sí. Pero al, no sé, componer una canción en un contexto como los 90 y estar hablando de que su autor era una rana, ya estás tomando también una posición política de desvinculación con tu realidad nacional. O sea, tu posición política es decir, no, yo estoy Ujú. totalmente desconectado de la grave problemática que está atravesando mi país, ¿no? Y por eso es que el tema de conversación pasa por el debe o no, que creo que es mucho más cuestionable. Creo que ahí está lo sabroso de la discusión, el ver si es que es realmente una exigencia que quienes hacemos arte asumamos una posición política o debería ser algo voluntario, opcional, etcétera. Es que es interesante esto de si se debe o no tomar una posición, eh, porque al final lo que tú creas, y creo que me voy a meter un poco, no sé si me voy a meter con derechos de autor o no, pero bueno, Walter sabrá corregirme. Todo lo que termines haciendo en un momento va a dejar de ser tuyo y va a pasar a dominio público. Y cuando pasa a dominio público, las personas van a poder hacer lo que deseen, reinterpretar lo que deseen sobre lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, y usarlo en beneficio de ellos. Sin ir más lejos, cuando sucedía el régimen nazi en Alemania, u- ellos, por ejemplo, mostraron un Ricardo III y cuál era la interpretación de ellos de Ricardo III, que Inglaterra era eso, era Ricardo III, que Inglaterra era ese ser tirano que había que destruir. Entonces, probablemente Shakespeare en su escritura de Ricardo III no pensó que años después se iba a tomar esto, una reinterpretación de su propia obra. Él probablemente lo escribió de otra forma, con una connotación distinta política,
pero al final terminó desvinculándose de él y se usó de otra manera. Entonces, más allá de que tú quieras desvincularte de lo político, eventualmente puede suceder de que si no tomaste una decisión clara, aunque la hayas tomado, puede terminar desvinculándose, porque el mundo es así, termina adaptando determinadas cuestiones en su favor, en su realidad, y ahí va a estar desfigurado tal vez tu propia percepción sobre cómo deberían de ser las cosas. Entonces es importante entender de que decisión o no decisión, en un punto va a poder todo ser manipulado. Y si tú no tomaste una decisión, pues Uy. probablemente sea indefendible cuando terminen manipulando tu creación o lo que suceda. Entonces es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leía las obras de Shakespeare, cómo se reinterpretó de otra forma totalmente distinta a un contexto sumamente político como era el nazismo. Y Perdón, creo que tranquilamente puede estar con cualquier obra. perdón, y antes que Joaquín intervenga para que no se me pase la idea, quería comentar algo que me pareció súper interesante de lo que dijiste, ¿no? Que un autor o autora no puede tener la intención de querer transmitir algo y que después, al no tener esa intención, ya no puede defender su obra. Pero eso creo que también amerita una propia pregunta, una pregunta adicional, y es el hecho de el creador, el autor o la autora debe defender su obra realmente o la obra es independiente. Yo soy más partidario de lo segundo. Yo creo que una vez Sí, que has creado tu obra, la obra es independiente y se nutre de los contextos que van mutando, como en el ejemplo que nos ponías de Ricardo III, o uno mucho más cercano. Hace poco escuché a Wendy Ramos que comentaba que en su Facebook le salió esa noticia de hace 8 años hiciste este post. E hizo un post bastante machista. Y por supuesto, Sí. Wendy Ramos ahora la consideró una abanderada de la lucha por la igualdad, ¿no? Pero hasta un post es resignificado, ¿no? Entonces yo creo que una obra que tiene un proceso de creación mucho más complejo y que el proceso de significación y los procesos de resignificación son mucho más extensos, se prestan a que ya sea el contexto, las circunstancias, las que creen un nuevo significado para la obra. Entonces creo que también deberíamos de partir de esa premisa, de saber que ni siquiera la intención que tenga quien está creando una obra termina siendo determinante para la interpretación que se haga de la obra misma. totalmente. Sí, sí, a mí me parece muy importante eso, creo que en realidad cuando uno crea o sea, cualquier tipo de obra artística o producción que pasa a ser expuesta y hay un receptor del otro lado, siempre va a entender algo distinto. Nos pasó, bueno, lo pongo como ejemplo porque los tres estuvimos en Por Encargo, que teníamos una idea, Por Encargo fue una obra que hicimos a inicios de año, que teníamos una idea muy estructurada y teníamos como eh, todo el desarrollo de la obra. Sin embargo, todo el mundo entendió cosas muy diferentes que guardaban relación o no, y creo que también eso se entiende un poco, ¿no? Como el autor propone, pero en cierta parte el público dispone a su entendimiento. Y un ejemplo también cercano, me parece, es el de La Cautiva, que cuando salió La Cautiva fue toda una revolución y se empezó a hablar mucho del tema, hubieron denuncias de por medio, pero se empezaba a hablar mucho del tema. Y el tema del contexto y de la coyuntura creo que también tiene que ver el peso de que tú muestres esa obra en Lima a que la muestres en Ayacucho, donde el conflicto armado interno fue mucho más vivido a piel en cuerpo, en carne viva y ahí, con toda la explosión que hubo. Entonces creo que en realidad sí tiene que ver mucho con lo que decía Walter, ¿no? El contexto y la recepción del público. Meto nuevamente mi Sí, cuchara, perdónenme. Y ahora entiendo por qué me invitaron al no, por final, ¿no? Y favor. es porque soy bien, bien acaparador de la conversación, pero voy a aprovechar mis minutos de fama. Este, acabo de hacer una anotación de una frase que siento que condensa varias cosas. El arte cuestiona desde lo personal, creo yo. En el ejemplo que ponía Renzo, ¿no? Cuando hicimos por encargo, creo que muchas personas se hacían cuestionamientos desde su propio punto de vista personal, desde las propias Ujú. experiencias que tenían. Y por eso mismo es que creo que se refuerza la premisa de la que partíamos, ¿no? De que el autor o la autora pueden ni siquiera tener una intención política, pero la obra tiene mucho más peso. La obra es independiente del propio autor en muchos casos, ¿no? Se desvincula. Y eso es lo interesante del arte. Creo que lo valioso del arte es que cuestione el status quo, que cuestione lo colectivo, pero que también cuestione desde lo personal. Y ahí es donde la interpretación
y las reinterpretaciones que haga quien consuma una obra de arte cobran sumo valor, porque son los que van a terminar o van a determinar cuáles son los tipos de cuestionamiento que surge. Si me cuestiono desde el privilegio económico, si me cuestiono desde mi moralidad, si me cuestiono mi rol como ciudadano, si me cuestiono infinidad de cosas. Totalmente, sí, linkeando con esto que dicen ustedes dos. Justo hace poco había tomado un taller que mezclaba todo lo que era filosofía con teatro y me pareció brutal algo que él decía y que iba dirigido, digamos, a los productores que tienen que ver el público que va, cómo cultivar públicos y todo esto. Y hablaba algo de que, algo así como una inconexión, como vieron cuando hacíamos el eje X y el eje Y, en el cual siempre habían dos puntos que pueden estar muy muy cerca pero jamás se van a terminar tocando, y esa es la interpretación que tenemos cada uno sobre la obra o el espectáculo o lo que estemos haciendo. Nosotros tenemos una idea en la cabeza, pero nuestras vivencias jamás van a ser las mismas que las del otro. Entonces, ¿a qué viene esto que diga vivencias? Que las vivencias son experiencias, son formas de entender el mundo. Mi forma de entender el mundo jamás va a ser igual a Joaquín o a Walter, por más que hayamos pasado por cosas similares. Nuestro conocimiento es distinto, nuestras familias son distintas, nuestro entorno de chicos fue distinto. Y es interesante eso porque, claro, él hablaba de que si tú presentas una obra en Buenos Aires y es un éxito, probablemente si la presentas en Barcelona no pueda ser, o si la presentas en Lima no vaya a ser el mismo éxito porque van a existir interpretaciones distintas. Y es interesante cómo un mismo mensaje se termina desvinculando y termina mutando tanto que es inentendible, o sea, perdón, que escapa de la idea original que tal vez tuvo el autor. Y me venía a la cabeza mucho el dadaísmo o el surrealismo, que en el caso del teatro era el teatro del absurdo, que hay una obra que se llama Esperando a Godot, que Godot nunca viene. La obra es sobre una espera a alguien que jamás viene, como por encargo. Es sobre alguien que no viene y las interpretaciones fueron tan ambiguas sobre esa obra que incluso en Argentina se pensó que quien era Godot era Perón, que Perón nunca vino. Era la interpretación y el artista, quien escribió esto no era europeo, no tenía nada que ver con Argentina. Y él lo que dijo es, si yo supiera quién es Godot, o si yo hubiera querido que Godot viniera en la obra, lo hubiera puesto, pero la idea no era esa, la idea es que cada uno genere su propia aleación con los materiales que yo le he dado. Y eso me parece increíble, como nuestras conexiones son distintas y van a terminar generando sustancias evidentemente distintas y decisiones distintas. Bueno, algo rápido para que Joaquín no se nos duerma. Sí, Estamos reduciendo, creo que, este tema a la interpretación. Y el arte no solo pasa por eso, ¿no? No solo por el significado, sino también por las sensaciones. Y creo que el claro, tema de las sensaciones obedecen a las mismas premisas de las que estamos conversando, de que quien crea una obra de arte la puede hacer teniendo una intención de generar determinada sensación, pero igual la sensación que se genere en quien vea la obra va a variar por quién es, por de dónde viene, hacia dónde va, por sus vivencias, sus experiencias, etcétera. Vamos, Joaquín, no te nos duermas, por favor. por favor, Joaquín. No, estoy procesando todo, estoy pensando mucho cómo esto lo podemos relacionar, ¿no? Con lo político y cómo la interpretación también de las personas influye tanto o sea, para mí me conflictúa mucho el tema porque para mí pasa por un tema de que en nuestra sociedad muchas personas no se consideran políticas, como hay muchas personas que dicen, no, yo soy apolítico, yo no hablo sobre política, entonces siento que si es que de pronto tenemos esa concepción, porque todos en algún momento lo hemos tenido, el arte también deja de serlo para esa persona que lo percibe. Entonces creo que en realidad lo que pensaba es que es importante, aparte de la formación artística, que es algo que hemos dejado recalcadísimo toda la temporada, de lo importante que es hablar de arte en escuelas, historia del arte, la educación artística, también creo que siempre dejar en claro que el arte es político y ese pronunciamiento que ahora ha sido tan masivo, que siempre esté presente, porque a veces no lo decimos, muchas veces hacemos obras que tienen una carga política tremenda, pero nunca lo decimos y creo que a veces queda, ¿no? Como entretenimiento. Y yo sé que nosotros lo podemos saber, lo pueden saber un par de personas, pero creo que por eso mismo el pronunciamiento y el decirlo
es tan importante. Ahora en las protestas, por ejemplo, con Walter fuimos, para las personas que pudieron salir a marchar, y teníamos el cartel que dice, el arte es político. Entonces, creo que es importante ese pronunciamiento, ¿no? Como para dejarlo en claro y para que Exacto. se entienda y se sepa. Sí, totalmente. Me reía porque era como nosotros veníamos a preguntar el arte es político, pero en realidad nosotros lo tenemos re clarísimo con que el arte es político. Claro. Y había algo con lo que en realidad quería linkearlo, y era que esta decisión de ser apolítico, digamos que nos vendemos como políticos, creo que creería yo que va por un tema de no querer generar conflicto. Como estamos cómodos en nuestra zona de confort, y bueno, quien quiere hablar de política, que vaya y hable de política, nosotros estamos aquí cómodos, pero es necesario entender de que esa decisión Ya es termina política. generando otras consecuencias. Es una bola de nieve en realidad, porque 10.000 personas piensan así, y esas 10.000 personas son cada uno un copito de nieve, y bueno, evidentemente después va a terminar siendo una bola. Entonces es necesario saber que nuestras decisiones van a influir en otras, y que ya, como decíamos al principio, ser apolítico es una decisión política. Sí, para mí, por ejemplo, eso pasa también por un lado de entender, ¿no? Como así, creo que es importante la formación artística y lo charlamos. Creo que la formación política y recalcar que las cosas que hacemos también es importante, porque siento que, o sea, como ese análisis me parece un poco desde el lugar del privilegio, ¿no? De, no, bueno, el que no habla de política es porque quiere estar en el lugar cómodo. Y creo que también durante mucho tiempo hemos vivido en una sociedad en la que siempre nos han dicho que los que hablan de políticos son los que están de política son los que están en el poder, y que la política es complicada de entender, y que para involucrarte tienes que empezar a militar en un partido. Entonces, como la política ha sido tan segregaria y tan clasista durante mucho tiempo, y o tienes que ser abogado o politólogo para ejercerla, muchas veces se Sí, desmerece otros discursos que son igual de válidos, ¿no? Como el salir a y marchar, que ojo, es político, o la incidencia del cuerpo. quería meter ahí una cucharita chiquita, que es el tema de que también es interesante cómo en nuestro país la derecha es como la salvadora. O sea, si tú tienes un pensamiento de Ay, sí. izquierda, ya estás, no sé si me Ah, puede acordar en postproducción, pero te ruquea. Es como el pensamiento de izquierda acá ya está terruqueado. Pensamiento de izquierda es sí. negativo. Y es como, a ver, tampoco es que la derecha sea tan buena. El neoliberalismo de derecha llevó a la crisis de 2001 en Argentina. O sea, tampoco es como son la salvadora. Entonces es interesante cómo nuestro pensamiento político se censura. Hay una censura de por medio en el cual si vas un poquito más para la izquierda, ya está mal, no puedes pensar así. Y entonces, ¿dónde está mi juicio crítico? ¿Dónde está mi espacio para pensar? Yo también Eh, comparto la misma sensación, ¿no? Creo que es súper comprensible la animadversión que se ha generado a hablar de política porque, bueno, el término se ha reducido indebidamente al ejercicio político del poder Ujú. por encargo público, ¿no? Al funcionario, a la autoridad, al congresista, al legislador, al alcalde, y por supuesto la política pasa por un ejercicio ciudadano también. Y esta animadversión es bastante peligrosa, ¿no? Porque muchas de las decisiones políticas que se han tomado y que han sido altamente perjudiciales se han basado en invisibilizar el rechazo de la población a ciertos aspectos, ¿no? Es decir, yo tomo una decisión porque esta decisión es el sentir de la mayoría, porque la mayoría también me respalda y en realidad la mayoría rechaza esa medida, pero como no se escucha ese sentir, ese reclamo, es que quienes ostentan el ejercicio político como autoridades pueden tomar decisiones asumiendo que representan a la voluntad del pueblo. Y Y acá creo no. que es importante, es súper importante diferenciar legitimidad de legalidad. El hecho de que los 130 congresistas que tenemos hayan sido electos democráticamente y en teoría nos representen a nosotros, no los legitima. Una vez que se apartan del deseo que nosotros tenemos, se rompe la conexión que debería haber entre legalidad en la elección y la legitimidad de la representación que ejerce esa autoridad. Felizmente este contexto del que hablábamos de las protestas está demostrando pues que en el 2020 ya no puedes darle la espalda al sentir del pueblo, porque el pueblo tiene voces en las redes sociales, incluso la prensa, ¿no? Los primeros días de la marcha era sorprendente cómo realmente
hacían reportajes de las macetas de la Plaza San Martín que habían sido Del dañadas. cajero. Sí, Exacto, del cajero que Minimizaban rompieron. total. el cajero, Sí. las macetas, o sea, el daño material, y había todo un estado convulsionado en crisis que era totalmente ignorado. Entonces, por eso me parece súper chévere que hayan espacios como este, tirándonos autobombo, flores, porque permiten también subvertir los medios hegemónicos de comunicación. Y para desvincular todo y no, perdón, para vincular todo y no irnos por las ramas, creo que ahí está nuevamente el rol del arte, en decir, en expresar las cosas que se están intentando acallar. Y me permito ir un paso más adelante, creo que no se reduce solo a decir, sino también a cuestionar. Yo creo que si algo tiene que ser subversivo, es necesariamente el arte, y que incluso uno puede cuestionar sin estar convencido de la postura que está cuestionando. O sea, mi postura puede ser A, pero dentro de este proceso de cuestionamiento, de retroalimentación de las cosas, yo puedo tomar en una obra una posición B para generar el cuestionamiento en torno al tema. Y eso es también un ejercicio político y que es bastante Sí, complejo, ¿no? Porque tú estás como que polarizando lo que dices y por otro lado la intención que tienes de fondo. Pero el ejercicio político creo que en este ejemplo no pasa por cuál es tu postura personal, sino más bien hacia dónde apunta el cuestionamiento que tú estás haciendo. Y para mí ahí está el valor del arte. Porque los medios hegemónicos no te cuestionan nada. Los medios hegemónicos te dicen, esta es una manzana verde y es una manzana. Pero nunca te dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué están enfocando al cajero? ¿Por qué están enfocando a las macetas de la Plaza San Martín que se han destruido? Si es que hay una crisis política mucho más aguda en estos días, ¿no? Sí. em, y queriendo ir a esto de las redes sociales, que es algo que terminó siendo, que no quería dejarlo pasar, perdón, es algo que terminó siendo como nuestra agua en el medio del oasis, porque yendo contra las grandes, digamos, empresas de comunicación que totalmente tomaron una posición en favor de lo que estaba sucediendo, me parece interesante e increíble cómo es que la organización sucedió por todo eso, cómo es que el arte estaba vinculado dentro de las publicaciones de Instagram. O sea, a ver, tenemos que entender de que el arte no es solamente hacer una escultura, un diseño sobre cosas puntuales, sobre lo que está sucediendo, una imagen, una gigantografía, un diseño. Todo eso pasa por un proceso artístico que va a la comunicación, al sentir de nosotros, a unirnos, a interpretar lo que sentimos. Perdón, perdón, Y a mí me me parece... meto otra vez, es que Métete, por me favor. encanta lo que has dicho, ¿no? Porque tú decías, los medios de comunicación masivos, hegemónicos, están asumiendo una postura contraria a la del pueblo, están tomando postura, digamos, ujú, en favor de Merino. Exacto. Y un periodista te podría decir, no, 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 somos absolutamente objetivos, ¿ah? Porque nosotros no estamos diciendo que esto es golpe, tampoco estamos diciendo que no lo sea, o sea, no, no decimos ni A ni B, pero claro, justamente re tibio. eso es asumir una posición política. Mm, totalmente. Y otra cosa que también creo que es importante resaltar es que al periodismo uno sí ya le puede pedir objetividad, pero al arte no. El arte es subjetivo y toda obra, todo Total. proceso creativo se basa en el ejercicio subjetivo de las vivencias, las experiencias, lo que te mueve, el de dónde vienes, lo que te aqueja, lo que te motiva. Entonces pedirle a un artista objetividad no es muy serio que digamos, porque el artista no tiene por qué hacer un ejercicio periodístico de contarte la verdad sin ningún tipo de inclinación hacia un lado o hacia otro. Pero por eso también es importante lo que ustedes mencionaban, la educación en artes y en apreciación artística, para que quien consuma una obra de arte sepa eso. Parta de la premisa de que lo que está viendo no tiene por qué ser objetivo y no es una verdad, es un pronunciamiento subjetivo del o el artista. Y por tanto, lo que busca es cuestionarte desde esa posición. Pero tú como espectador o espectadora eres quien va a decir, ah, no, están hablando barrabasadas, pero me genera este cuestionamiento. Y ahí es lo valioso. No en que el artista te vaya a convencer de su postura, sino de que vaya a gatillar un ejercicio crítico que te derive a ti como consumidor de arte, quizá en reafirmar la propia postura que es totalmente opuesta a la que te está presentando el artista. Pero te está permitiendo eso, te está habilitando
ese proceso de reforzar lo que crees, lo que piensas y lo que vas a seguir cuestionando a partir de esa misma obra. Totalmente. Y una chiquita, y te doy el pase, Joaquín, perdón. No, Yendo a no te los preocupes. colegios, es esto que me pasa de que, claro, en el colegio el juicio crítico, esa área que nos tenían que enseñar, pasó muy inadvertida. El juicio crítico era sobre cómo había sido la clase y qué pensábamos en el aula, y ese pensábamos era qué pensaba el profesor, según lo que nos había enseñado, y qué era la respuesta correcta. Entonces, claro, nos acostumbramos, y hablo de la sociedad peruana, no quiero ir más lejos porque no las conozco a fondo, pero al menos yo en el colegio, que se supone que es uno de los colegios como innovadores en la ciudad de Arequipa, terminábamos haciendo eso y para mí era muy chocante porque decía, con el pasar de los años me cuestionaba, ¿y dónde está mi juicio crítico? Y es más, durante los exámenes me peleaba cuando yo decía, pero es mi punto de vista, es mi subjetividad sobre lo que pienso y te lo estoy argumentando, y me decían que no, que estaba incorrecto. Entonces hay algo de este pisotearnos y decirnos de que no, tú estás mal, yo estoy bien, yo como autoridad soy mejor que tú y lo que tú piensas está mal, no me importa que te esté dando el pase para que tú opines, para mí está mal y lo que importa es lo que yo opine, que nos fue construyendo y taladrando en la cabeza hasta que un punto explotó, perdón, fue como una olla a presión, creería yo. Y algo que como hecho, me parece que ellos, los golpistas, no previeron esto. Pensaron que iba a ser como, bueno, la sociedad acá en el Perú está acostumbrada a esto, a que lo que sucede del alto mando realice determinadas cuestiones. Y la verdad que terminó siendo algo contrario. Salió un tiro por la culata y explotó todo. Y creo que esto habla de un hartazgo de que no nos permitan opinar, no nos permitan discernir sobre si es lo que queremos o no queremos, si lo que creemos que está bien o está mal. Y más allá de cuál sea la posición correcta, simplemente debatirla. Creo que el hecho de que hayan pocos espacios de debate, pocos espacios, y esto va para mí mucho a la expresión artística, como Walter decía, el arte es muy subjetivo y la subjetividad invita al debate, invita a la charla, invita a esta discrepancia. Y creo que eso, sumado evidentemente a varias otras cuestiones, terminó en un pueblo harto de que nos digan qué hacer sin cuestionar nada y simplemente bajadas de línea. Sí, sí, Nada, comparto cerré mucho, mi bueno, chiquita. para concluir con lo que venimos charlando, que creo que es un tema súper extenso e integrarlo es súper difícil, creo que todo lo que charlábamos, ¿no? Como lo que Renzo dijo con respecto al juicio crítico, me acuerdo siempre, la última capacidad del examen de historia era juicio crítico y tenía cero juicio crítico, tipo, si opinabas que la colonización que el descubrimiento de América fue colonización y masacre, te ponían cero porque no fue así. Entonces creo que todos esos constructivismos que hemos ido charlando, como el tema del sesgo en el colegio, o el tema del identificarte como no una persona política, o el tema de hablar que solamente las personas que hablan de política son las que están en el poder, todas esas construcciones son las que el arte libera. Son las que el arte aperturan para poder comunicar desde un punto de vista en el cual sí el juicio crítico queda a apertura de la persona que lo está presenciando. Si yo voy a ver una obra de teatro, salgo con el pensamiento de qué fue lo que vi, de qué fue, por qué pasó esto, por qué el personaje hizo esto, y creo que en realidad todos esos constructivismos poco a poco se han ido dejando de lado en el arte y finalmente queda en la integridad de esa expresión política, esa expresión hermosa que te permite pensar y aperturar espacios y construir desde otro lugar, ¿no? Para mí creo que esa sería como un poco mi conclusión, que tenemos que seguir trabajando y apostando al arte como ejercicio político, pero también a esa educación perdón, de cómo empezar a construir eso, ¿no? Empezar a gestionar espacios como estos, de nuevo, bombo a entrechelas, y espacios para poder difundir información, para poder generar esos espacios de debate, para empezar un poco a romper con esos constructivismos que están muy arraigados y que, bueno, son muy difíciles de quitar, ¿no? Pero creo que el arte es un espacio muy seguro y que te brinda esa apertura y que, bueno, hay que empezar a ponerle el ojo ahí. Bueno, Totalmente. también ya cerrando, anoté otra cosita de lo que iban hablando, y es que el debate no es una búsqueda de la verdad, y eso creo que también es una herencia nociva de la educación que quizá aún padecemos, ¿no? De creer que el debate debe apuntar a quién tiene la razón,
cuando la verdad muchas veces es también un proceso histórico. Lo que era verdad hace 80 años ya no es verdad ahora. Entonces por eso es tan importante que el debate se encamine no a quién tiene la razón, porque quizá nadie la tenga. Lo rico del debate es el cuestionamiento, y ahí está nuevamente el valor del arte, en que el arte te cuestione, no te diga si es A o B. Y para responder la pregunta que lanzamos, ¿no? ¿El artista o la artista debe asumir una posición política? Para mí sí. Y el asumir una posición política no es decir que la verdad es A o que la verdad es B, sino que el asumir la posición política puede pasar por el tema de ya, yo voy a cuestionar este tema. Yo puedo tener una postura bien clara, pero lo que me interesa cuestionar puede ir por otro lado. Y ese es un ejercicio político. Y creo que está presente en todo tipo de obra, incluso cuando quieres hacer la obra más abstracta, eso ya es también un cuestionamiento, incluso al propio arte, ¿no? Es como un metacuestionamiento artístico. Y bueno, ya que ha sido la noche del autobombo, también quiero aprovechar para invitarles a que vean una obra que cuestiona bastante, y es el TikTok de Ale. Es un cortometraje que cuando salga este episodio debe estar por estrenarse, va a tener su estreno mundial en el Festival Bobo Shorts. Así que les invito a que vean el TikTok de Ale porque pues, hace cuestionamientos de qué es el cine. ¿El cine es necesariamente una cámara 4K en horizontal o el cine también puede ser un video vertical? Incluso el cine puede ser un proceso de montaje en el que el director ni siquiera ha grabado material y se está apropiando de material de terceras personas para resignificarlo. Eso como el metacuestionamiento artístico cinematográfico, hasta cuestionamientos de índole temática, por así decirlo, ¿no? Como el cómo se atraviesa un proceso de duelo, el cuestionamiento a los roles de género y a los roles de edad también. Es decir, una mujer de 51 años debe tener un TikTok o no puede, está vetada. ¿Y por qué está vetada? Entonces creo que es un cortometraje ideal para cuestionar desde el cine ciertos temas que aún no se hablan, como el duelo, la muerte, el amor, la soledad y todo eso, hasta hacer cuestionamientos del propio ejercicio artístico, ¿no? El decir, ¿quién soy yo para contar una historia? ¿Desde dónde la cuento? ¿Y esto que estoy haciendo es arte o no es arte? Y la verdad a mí no me interesa mucho si es que mi obra es considerada como artística o no, pero sí me interesa bastante que cumpla con esa finalidad de cuestionar. Creo que ahí está el valor del arte. Totalmente. Para cerrar todo esto que está diciendo, hay una frase que siempre viene a la cabeza y que la aplico mucho en mi vida y eh, porque me encanta. Es un filósofo que adoro, que se llama Nietzsche, y que él dice que la verdad es la mejor mentira, porque la verdad cambia constantemente. No hay una verdad absoluta, la verdad es cambiante. Y es lo que mejor nos parezca en realidad, es lo que mejor te convenza, lo que mejor le convence a la ciencia según los procedimientos actuales, porque van a ir cambiando con el tiempo, como ha sucedido antes. Entonces es importante ver esto de que lo que puede ser para mí cierto, para otro no lo puede ser, y así va a suceder con el pasar de los años, y el tema del arte es ese, ¿no? Invitar a un cuestionamiento, sí, con la búsqueda tal vez de la verdad, pero no en un sentido absoluto, sino en un sentido más yendo al constante debate y cuestionamiento de estructuras ya dadas. Y el TikTok de Ale es algo que cuando lo vi me voló, porque es claro, hay muchos choques, es una rueda constante de choques de fuerzas, pero es esto de mucho de lo generacional, de lo que creemos correcto, no de nuestra moral tan binaria, tan aristotélica, de no, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Y, y los invito también a que vean el cortometraje, es sumamente hermoso, no tiene desperdicio, y Sí. es un lugar fantástico para cuestionarse. Bueno, entonces creo que con eso le damos cierre como conclusión. Importantísima ver el TikTok de Ale porque la verdad que es un cortometraje, no es por seguir tirándonos bombo, pero es un cortometraje muy lindo, muy conmovedor, que Totalmente. creo que vale la pena ver y más aún en estos momentos, ¿no? Que la apertura emocional es tan importante y no podemos dejarla de lado. Y con esto ha sido el fin de este episodio. Agradecerte, amigo, un montón. Gracias, Walter, por venir, por sumarte y por quedarte charlando con nosotros. Y agradecerles a todos los que están del otro lado por escucharnos jueves a jueves. Y nos vemos al siguiente episodio.
En la siguiente temporada. No, hay En uno realidad. más, amigo. Hay uno más. Buena, Qué buena. Ay, no más. sorpresa. Genial, Sí, obvio, genial. Ay, me acabo de del enterar. equipo. Me encanta esto. Bueno, pero antes de irnos, Que va a ser quería un gran agradecer hermano, así nuevamente. con un todos ex- Con todo el con todos equipo y todas las Entrechela. integrantes de Entrechela, sí. Me encanta, Va a vamos, ser vamos. la mesaza de Mirta. Va a ser un Amo. bailando con Gisela Valcárcel. Ay, me Lo que encanta. quería hacer era antes agradecer nuevamente a ella que nos ha acompañado en toda esta temporada y también agradecer nuevamente a Yapa Films eh, por este maravilloso espacio, bueno, somos parte de ellos, pero es algo que nos encanta el proyecto, algo que espero que les haya gustado a ustedes también y que bueno, es un espacio de debate que es lo más importante. Así que muchas gracias a ustedes también oyentes y bueno, nos despedimos, es ahora. Sí, nos despedimos. Con eso nos despedimos, pero no antes. No. No Uy, sin antes. ¿cómo era? No sin antes. Eso siempre lo decían en la tele y bueno, me gusta Recordarles que mucho. somos No el sin único antes. mini noticiero que les manda un abrazo. Sí, no sin antes también recordarles nuestras plataformas, nos pueden escuchar en todas las redes sociales de Yapa Films, tenemos una lista de reproducción en YouTube y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahí nos pueden escuchar en la plataforma de su preferencia y con nosotros es hasta el jueves que viene. Chao Walter y chao a todos. Chao, chao, cuídense. Chau.